Entonces, cuéntenme cómo les ha ido con cómo les fue con la lectura, primero que todo. Juan Carlos, quiero decirle gracias por el video porque de verdad eso me ayuda hartísimo. Ya creo que entiendo más o menos qué es la diferencia entre el formalismo y el conflictivismo. Ok, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Estefanía, María, Diana, Paula, Catalina, Estefanía. Bueno, el punto principal de la lectura es cómo plantear un análisis funcional del derecho. ¿Y en qué sentido un análisis funcional? En el sentido de que a lo largo del semestre ustedes, si se han fijado en el programa de Iván, pues se van dando cuenta de que em, lo que han hecho es tratar de ver como cuál es la estructura del derecho primero, es decir, qué compone el derecho, qué elementos hacen parte y qué no hacen parte de un ordenamiento jurídico. Posteriormente pasan a un análisis valorativo en el cual se encargan de estudiar la perspectiva, por así decirlo, axiológica del derecho, de revisar los principios, de revisar fundamentos, de revisar como qué está detrás de esa estructura del ordenamiento jurídico. Y ahora mismo es el elemento como más importante y yo creo que el elemento más poderoso del derecho, que es su aspecto y su naturaleza, que es práctica. El derecho se caracteriza por ser una carrera que exige, sí o sí, un gran nivel de practicidad y que exige que sus estudiantes y que pues los abogados en general tengan la capacidad de perfilarse como personas buenas en la práctica de la abogacía. Asimismo, esa es la razón, de hecho, por la cual existe todo un estatuto del abogado y por la cual generalmente se olvida con facilidad todo lo referente al análisis estructural del derecho. Si nos fijamos, la lectura se encarga de plantearnos una perspectiva muy interesante con Bobbio, y es que nos da a entender que en realidad siempre se ha hecho un análisis estructural, pero generalmente ese análisis estructural sobreentiende el aspecto funcional del derecho. Hay un autor latinoamericano que se llama Carlos Santiago Nino, y él dice quizás una de las, por así decirlo, uno de los aforismos más famosos del derecho, y es que el derecho es como el aire, está en todo lado. Entonces, con eso nos damos cuenta de que en realidad la razón detrás de la cual siempre se han fijado más bien por analizar estructuralmente el derecho se debe sobre todo porque se sobreentiende que el derecho y que la práctica jurídica es una disciplina que es naturalmente práctica. Entonces, justamente la lectura lo que busca hacer es tratar de entrometerse en esa obviedad, tratar de estudiar eso que parece tan obvio del derecho. Y eso que parece tan obvio es que justamente el derecho sí o sí es algo que es muy práctico y que lo podemos evidenciar en nuestra vida diaria y cotidiana. Yo creo que fue con ustedes que les di el ejemplo, o si no fue con otro grupo, en el que les decía el simple hecho de que yo encienda esta luz que me está aquí iluminando, significa que existe un contrato entre, pues por así decirlo, mi familia y una empresa de servicios públicos que se encarga de brindarme la energía. Entonces, si nos damos cuenta, el derecho está en todo lado. El simple hecho de que yo tenga aquí un termo significa que yo suscribí un contrato de compraventa. Que yo esté en mi habitación significa que mis papás, bueno, pues no es el caso de todos, pero pues por ejemplo mis papás sí suscribieron un contrato de matrimonio. Entonces es para darnos a entender que este aspecto práctico del derecho y este aspecto funcional del derecho lo damos por hecho y y es pocas las veces en las que los juristas se han interesado por estudiarlo de manera específica. No solamente porque es difícil estudiar lo obvio, sino porque además es una práctica y es un estudio pues muy exigente en el sentido de que mm, lo reconocemos y podemos verlo en todo lado, pero no sabemos bien por qué. Entonces ya pues con ese pequeño preámbulo a este estudio, pues entonces lo que nos plantea la lectura pues en un primer tiempo es justamente esa importancia del análisis funcional del derecho, que ya
que ya más o menos que ya más o menos lo entendieron. Pero entonces la gran pregunta es, y bueno, el objetivo de Iván al colocarles este taller es que ustedes sean capaces de reconocer esos conceptos que son puestos en la lectura y que ustedes sean capaces de diferenciar esos elementos que son tan importantes del análisis funcional del derecho y aplicarlo, porque justamente de eso estamos hablando, de aplicar el derecho y de ser abogados que tengan una capacidad práctica bastante elevada. ¿Hasta ahora todo bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahora, quiero que revisemos directamente el taller, porque si no tienen preguntas sobre la lectura, pues entonces nos podemos más bien fijar en esto, que es como lo que más los atañe en estos momentos de sus vidas. Ya, yo la verdad nunca me hice los Juegos del Hambre, y creo que sí me la vi de hecho, pero no me acuerdo mucho. Pero bueno, en fin, igual lo importante, me acuerdo lo que me contaron el semestre pasado y pues me acuerdo más o menos de lo que tienen que hacer. Entonces, a ver, a partir de la lectura titulada Las funciones del derecho, capítulo segundo del libro Introducción al Derecho de Manuel Atienza, y la película Los Juegos del Hambre, película número 1 de la saga, elabora lo siguiente. Primero, elabora un ensayo de máximo 2 páginas que responde a las siguientes cuestiones. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo con que 2 páginas es un poco corto, considerando que son bastantes preguntas. Pero bueno, el caso es que les quiero más o menos explicar los conceptos, pues no explicar como tal los conceptos porque vamos a su trabajo, pero quiero saber si ustedes tienen claridad en lo que les están pidiendo para que puedan hacer bien el taller. Entonces, primero que todo, ¿es posible identificar un sistema social definido en una película? Recordemos que el sistema social se refiere fundamentalmente a las dos perspectivas que se tienen sobre la manera en que funciona la sociedad. Entonces tenemos por un lado los funcionalistas que perciben la sociedad como un todo y que reconocen la existencia de determinadas instituciones y determinados individuos que están en constante colaboración y que hacia lo que propende la sociedad y el objetivo de la sociedad siempre es un cierto equilibrio, es siempre eh, es siempre como tratar de que exista una relación pacífica entre, entre los diferentes individuos, entre las diferentes instituciones que existen pues dentro del cúmulo social. Pero a estos, bueno, esta teoría funcionalista está fundamentalmente apoyada en la teoría de, ya les digo bien, no, a veces no confundo. O sea, fundamentalmente Merton y Parsons son los encargados de plantear esta perspectiva. ¿Ustedes recuerdan bien quiénes son los funcionalistas? ¿Recuerdan o no? Johan, ¿recuerdas? Chale, me parece que Tomeo y Merton. Sí, exacto. Merton es uno de los más relevantes y Merton sobre todo, ¿por qué? Por su teoría que tiene sobre la teoría de la desviación, que busca explicar cómo existen diferentes conductas hacia los medios y hacia los fines que son ofrecidos por la sociedad. Entonces, de manera general, esos funcionalistas se encargan de plantear la necesidad del derecho como una herramienta para mantener esa estructura, para mantener ese equilibrio entre los individuos, pero además también el derecho adquiere una función que puede ser bien sea o de guía o de guía, como supervisor o como un dirigente. Entonces se encarga más bien de revisar que las conductas sean adecuadas y en caso tal de que no sean adecuadas, imponer una determinada sanción para que
para que se resarza ese daño que se ha producido por la conducta, o bien puede encargarse directamente de dirigir la sociedad y de tratar de encaminarla a través de sus diferentes herramientas hacia el equilibrio. A esta teoría se le opone directamente, pues más que todo el marxismo y un autor que se llama Lumpowitz. Ellos son los que se van a denominar la teoría conflictualista. Y lo que sucede con ellos es que para ellos la sociedad, la manera en que ésta avanza, la manera en que ésta se reproduce, la manera en que ésta evoluciona, es gracias fundamentalmente al conflicto. Entonces, en el caso de los marxistas, lo que se plantea es una dialéctica. Esto, Iván sabe mucho de esto, le gusta mucho el tema. Eh, lo que caracteriza a los marxistas es esta idea del materialismo histórico y esta idea de que lo que verdaderamente permite que las sociedades avancen, lo que permite que la especie humana como tal llegue a donde está actualmente, ha sido fundamentalmente una constante lucha entre clases antagónicas. Entonces, todo eso está fundamentado en la teoría de la dialéctica de Platón y y consiste en algo muy sencillo, que yo creo que suena con palabras muy poderosas, pero en realidad no es tan complicado como suena. Y es que simplemente existe una tesis, una antítesis, y cuando estos dos chocan, producen una síntesis. Entonces es muy sencillo, es decir, en el caso actual o en el caso en el que Marx escribía, la tesis venía siendo la sociedad burguesa, o bueno, la clase burguesa, que era la clase dominante. A esta clase dominante se lo ponía como de manera antitética la clase la clase proletaria, la clase trabajadora, y entonces lo que sucedía era que esos dos estaban en constante roce y iba a llegar un momento en el que simplemente alguna de tanto rozarse se iba a producir una nueva clase social por completo. Ese momento no ha llegado, pero así es básicamente como explican los marxistas de la historia. Si ustedes se fijan, ellos, por ejemplo, plantean que lo que sucede, lo que permitió verdaderamente llegar al capitalismo y a una sociedad capitalista fue la previa sociedad feudalista, dentro de la cual existían también dos clases sociales, pues los señores feudales y pues ya los vasallos. Estos dos estaban en constante conflicto y debido a este conflicto, uno de los dos, bueno, ambos técnicamente desaparecen, pero lo que dejan es un sustrato distinto. Entonces lo que dejaron de esta lucha de las dos clases pues viene siendo simplemente los burgueses y los proletarios. Entonces, esta perspectiva suena un poco, por así decirlo, negativa, pero la forma en que los marxistas y los conflictualistas en general ven el conflicto no es como algo que sea exactamente malo o algo que sea exactamente, por así decir, perjudicial, sino que todo lo contrario lo ven como algo que verdaderamente engrasa, por así decirlo, los mecanismos de la sociedad. Entonces, para los conflictualistas, el derecho se posiciona realmente como una herramienta que sirve para ya sea generar conflictos o ya sea para encubrir esos conflictos para que puedan seguir teniendo su lugar y para que se puedan seguir produciendo porque es la única forma en la que la sociedad avanza. Entonces, esta primera pregunta que les plantea Iván va sobre todo encaminada a cuestionarse sobre en la película Los Juegos del Hambre y en el universo de los Juegos del Hambre, ¿cuál de los dos sistemas sociales se podría ver más? Recordemos que, no, que es imposible pretender que sea una o la otra, sino que normalmente se encuentra, por así decirlo, en un punto medio o que generalmente están como, hay momentos en los que se evidencia más una teoría conflictualista, hay momentos en los que se evidencia más una teoría funcionalista. Entonces la idea es que si ustedes se fijan, la pregunta está planteada realmente para que uno responda sí o no, pero pues obviamente hay que desarrollar un poquito y yo personalmente me iría por plantear una respuesta más bien ecléctica en el sentido de que pues no pienso que es que haya un sistema social directamente definido en en la película, pero pues sí, y lo más probable es que haya un sistema que sea más preponderante que otro. ¿Ustedes que colocaron, bueno, antes que todo, ustedes ya empezaron a hacer el trabajo o aún no han empezado? Yo de verdad, pues me vi la película hace años y yo no me acuerdo de qué se trataba.
Pero lo que sí, o sea, tengo un concepto en la idea es que al parecer los poderes gobernantes son como funcionalistas, piensa que todo está bien. Mientras la gente que están siendo, pues, jugando el juego de hambre, son conflictivistas, me parece, que así sería más o menos la respuesta. Bueno, entonces la idea es que la puedan volver a ver y la vean como, o sea, que la vean después de leerse la lectura, porque así es como verdaderamente van a reconocer como los conceptos importantes y como los conceptos fundamentales ahí. Entonces, listo. Ahí ya les expliqué básicamente los diferentes, pues los dos sistemas de ideas que plantea la lectura. Si tienen cualquier otra duda, pues obviamente me preguntan. Entonces, les quedó claro la diferencia entre los conflictualistas y los funcionalistas. ¿Les quedó claro? Pero el funcionalismo del sistema social, sí. O sea, son perspectivas de cómo funciona la sociedad. Que no entendieron. O sea, recordemos que se van a plantear, por así decirlo, dos teorías que van a tratar de entender la forma en que existen y la manera en que se desarrollan las relaciones en sociedad. Entonces, hay dos grupos grandes, dos teorías grandes, que son unos que perciben que lo que va a caracterizar la sociedad es el equilibrio y la existencia, o al menos la búsqueda de un equilibrio social, mientras que hay otro grupo, el de los conflictualistas, que para ellos realmente la sociedad y la manera en que funciona la sociedad es a través del conflicto y a través de la existencia del conflicto. Entonces, para los conflictualistas, el conflicto es lo más importante porque justamente es el que permite que siga funcionando y que siga existiendo la sociedad. Mientras que para los funcionalistas, el conflicto se ve algo como malo y se ve algo como que necesita ser solucionado, porque justamente el conflicto para la perspectiva funcional no va a permitir que se desarrolle la sociedad de una manera natural. ¿Sí? Dime yo. Es que me corriges si estoy equivocado, pero yo siento, o sea, la diferencia es que los funcionalistas ven como la sociedad que está bien, o sea, todo está excelente, está perfecta y eh, existen algunos problemas y lo corrigen para volverlo a lo perfecto, por decir. Mientras conflictivismo es como al contrario, que la sociedad siempre está en problemas y estamos siempre peleando para que sea mejor. Es lo que entendí yo. Pero, o sea, es que lo que sucede con los conflictualistas es que ellos no ven directamente el conflicto como algo malo. Entonces no ven el conflicto como algo que necesite solución, sino más bien como algo que es necesario para la supervivencia de la sociedad. Entonces, o sea, como lo planteas está bien y ambos reconocen la existencia de problemas dentro de la sociedad, pero la diferencia radica en cómo la teoría entiende el problema. Entonces, los conflictualistas ven el problema como algo necesario y como algo obligatorio, mientras que los funcionalistas ven el problema como algo que necesita ser solucionado para, como bien dices, mantener el equilibrio social. Dime, María José. Pero entonces la película vendría siendo como, o sea, tendría una teoría conflictualista, ¿no? Pues, si les soy honesto, como no me la he visto, no podría responderlas con exactitud, pero pues en una cierta medida sí, si al fin y al cabo lo que se está planteando, o bueno, pues no sé, porque es que al fin y al cabo los Juegos del Hambre lo que buscan es mantener como un equilibrio. Entonces dicen como, no, pues es que lo que vamos a hacer es que vamos a mandar gente a que se mate para que el distrito que gane pues pueda comer. Entonces como que esa perspectiva entendería el conflicto más bien como, o sea, no pues sí como algo necesario, pero lo ven más bien como algo preexistente. Entonces, pues en una cierta medida sí sería eminentemente conflictualista, pero pues realmente depende de la percepción que se tenga de los Juegos del Hambre. Si los Juegos del Hambre se constituyen verdaderamente como algo que disfrutan las personas, pues que también están dentro de los Juegos del Hambre, o si son más bien simplemente entretenimiento para pues para la clase, para el Capitolio, creo que se llama. María José, dime. Sí, los Juegos del Hambre son como para el disfrute del Capitolio. Ellos lo ven como entretenimiento pues, por televisión y así. Ajá, pero entonces esa es la pregunta, como que
al fin y al cabo el Capitolio tendría entendido, o sea, el Capitolio vería los Juegos del Hambre como una fuente de entretenimiento y pensaría entonces que todo está bien. Entonces, de una perspectiva, pues más bien funcionalista. ¿Sí me entiendes? Entonces, a eso voy con que realmente me parece muy complicado como identificar un sistema social definido. ¿Sí me entiendes? Porque es que esa es la pregunta, como que si se puede identificar un sistema social definido, no si se puede identificar en general, sino si hay uno que sea perfecto, que sea el más claro. Entonces, como que ahí tiene mucho que ver como con esta idea de qué es lo que se deja ver y qué es lo que realmente está detrás. Yo también estoy de acuerdo con Johan, yo diría más bien que es un poquito de ambos. María José, dime, que hace rato creo que estás dando la mano. No, te iba a preguntar, como anteriormente habías dicho que los Juegos del Hambre pues era funcionalista, pero entonces ya me resolviste la duda con lo que dijo Catalina. Ok, Gracias. sí, pues es que yo creo que lo más importante es plantear esa dualidad entre que a simple vista puede parecer algo, pero en realidad es más complejo que eso. ¿Sí? Bueno. ¿Qué iba a decir? ¿Cuáles son las instituciones de tal sistema? Entonces, con esta pregunta vamos a cuestionarnos sobre qué instituciones sociales se han forjado y han sido creadas para la misma sociedad. Entonces, como que es importante recordar que dentro de los sistemas y dentro de la perspectiva social, como que se constituyen unas determinadas instituciones que logren alcanzar el objetivo de acuerdo al sistema social. Entonces, por ejemplo, en el caso de los Juegos del Hambre como tal son una institución, porque tienen una función determinada que viene siendo, pues en el caso de, que nos plantea, pues en el caso que plantea la película, simplemente ofrecer entretenimiento para el Capitolio, pero al mismo tiempo también se constituye como una institución que se encarga de premiar a los ganadores, porque tengo entendido que los que ganan los Juegos del Hambre le ganan como honor a su distrito y además le ganan como comida, pero además hay que entender que esos distritos como que son diferentes porque algunos son más pobres, otros son menos pobres, como que cada uno tiene como un fin específico si no estoy mal. Entonces, pues si nos fijamos realmente las instituciones están casi en todo lado y la simple existencia de distritos pues daría para entender que existe como tal una institución que sean los distritos. Ahora, considerar directamente los distritos como institución, no sé qué tan producente sea, pero en todo caso, estoy casi seguro de que los que crearon los distritos fue el Capitolio. Entonces, el Capitolio se constituiría como una institución. Entonces, la pregunta de cómo hago entonces para determinar qué es una institución y qué no es una institución, pues realmente radica en la capacidad argumentativa, uno, y dos, pues hay que ver de acuerdo al sistema social, o sea, siempre tengan eso en mente. Tengan en mente que la institución busca alcanzar los objetivos del sistema social. Entonces, la institución del Capitolio, como tiene una perspectiva funcionalista sobre la sociedad, pues simplemente lo ve como una fuente de entretenimiento, pero en el fondo, si nos fijamos más bien en una perspectiva conflictualista, nos damos cuenta de que se plantearía, de que los Juegos del Hambre como tal se plantearían como una institución que sirva. Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Los Juegos del Hambre sirven para solucionar conflictos o simplemente sirven para crear más conflictos? Porque es que en una cierta medida yo diría, pues sirve para solucionar conflictos porque se encarga simplemente pues de matar a la gente y de escoger un ganador. Mientras que podríamos decir como en realidad genera más conflictos porque lo único que hace es que siguen existiendo más Juegos del Hambre. María José, dime. Pero o sea, se generan, pues yo creería que se generan más conflictos porque pues en la saga se basa prácticamente en eso, que ellos resuelven, o sea, terminan los Juegos del Hambre y siguen otra vez y a partir de los daños emocionales, los daños pues internos de cada una de las personas que hace parte, se forma como una rebelión, por así decirlo. Ajá. Entonces, pero entonces nos podríamos basar también en las otras películas que también, o sea, están generando el conflicto o solamente en la primera.
Pues es una pregunta más bien para Iván, pero yo creo que sería únicamente la película 1, porque ahí pues como que de por sí, sí, Estefanía lo pone muy bien, como que sirve para someter a las personas. Pero entonces esa es la pregunta, eso sería más, bueno, pero bueno, en fin, o sea, el punto es el mismo, el punto es que como que hay que fijarse si, si la institución propende hacia un objetivo del sistema social. Entonces, en el caso de Estefanía, sirve para someter a las personas, efectivamente, y eso es una teoría que eminentemente conflictualista, porque es que entonces acepta la existencia de más y pues, de clases sociales altas y de clases sociales bajas, y por tanto significaría que ese conflicto es necesario y ese conflicto es necesario mantenerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, esas dos preguntas están muy interrelacionadas y pues la idea es que le echen buena cabeza. Pero entonces, de manera general, instituciones, yo diría que, o sea, pues como que yo les doy mi perspectiva, como que obviamente no me he visto los Juegos del Hambre, tampoco me vayan a citar, eh, pero pues yo diría que el Capitolio como tal, los Juegos del Hambre, diría que también los distritos me parecen que son como una institución, pero más allá de eso, yo creo que existen más, pero no sabría definirlos como tal. Pero yo creería que son los más importantes. No sé qué opinan ustedes. ¿Tienen preguntas respecto sobre esa pregunta? No, listo. Tercero, ¿cuál es el mecanismo de restauración social de la película? Recordemos que el objetivo detrás de entender qué sistema social es el que prepondera pues en este caso, es entender que los mecanismos que se creen, las herramientas que se produzcan y que además produzcan las instituciones, tienen un objetivo en mente y es ese objetivo con el que está de acuerdo el sistema social. Entonces, para los estructuralistas, para los funcionalistas, el objetivo en mente es mantener una paz, mientras que para los conflictualistas el objetivo va a ser mantener conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de restauración social de la película? Aquí yo creo que si uno parte en la primera pregunta de decir que es casi imposible definir un sistema social definido, ahora ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo y decir, no, es que eso es solamente conflictualista. En realidad, pues como que escoger uno de los dos, como que aporta mucha facilidad en el sentido de que no toca como argumentar tanto. Pero entonces, ese mecanismo de restauración social lo que busca es mantener ese tejido social que se ha visto vulnerado por alguna situación. Entonces, no estoy seguro, pero sí, es que a eso iba mi pregunta, como que podemos considerar los Juegos del Hambre como una herramienta para restaurar el orden social, pues depende, como que desde la perspectiva conflictualista, claro, porque está produciendo más conflictos, pero desde la perspectiva funcionalista realmente no, porque lo único que está produciendo es mantener esa perspectiva de una existencia de clases. Entonces, todo depende de su definición, por así decirlo, de restauración social. Porque en el otro caso, no sé si en esa película hay una rebelión. Por lo que me decía María José, creo que sí. Pero en el caso tal de que hay una rebelión, pues en una cierta medida denotaría la necesidad de restaurar un tejido social. Entonces, si hay una rebelión, significa entonces que la manera en que estaba funcionando esa sociedad no estaba bien y las personas no estaban acorde a eso, ni a los fines ni a los medios, en palabras de Merton. Entonces, tengan eso en cuenta. ¿Preguntas? A mí me queda un poco, o sea, difícil de entender mecanismos de restauración. O sea, ¿qué quiere decir con mecanismos de restauración? O sea, para mejorar la situación. Sí, porque es que recuerda que de acuerdo al sistema social que tú escogiste, o bueno, el sistema social que dijiste que que existía pues en la película, significa que debe haber un mecanismo para mantener ese objetivo. Entonces, en el caso de los conflictualistas, el objetivo es el conflicto,
En el caso de los funcionalistas, el objetivo es el equilibrio. Entonces, la restauración social significa con qué mecanismo se busca ese objetivo del sistema social. ¿Sí me entiendes? Ah, ya, sí, un toque más. Ya, ya. Los mecanismos sería mantener equilibrio, conflicto, pues yo diría que sí, porque es que todo depende de la percepción, o bueno, pues de la concepción que se tenga la sociedad en ese caso. Entonces es lo mismo. Yo Sí, tenía una pregunta. dime. Me volví a confundir. O sea, los conflictualistas no decían básicamente pues, metido según lo que dice Marx, que básicamente que es el sometimiento lo que los ha llevado a eso. Entonces, no estaría mal decir que el fin para el conflictualista es como el conflicto, como seguir mal, no sería como, ahí Sí, me confundí. entiendo como tu duda, y entiendo como que te cause como conflicto, en el sentido de que, pues, ¿cómo puede ser bueno que siga existiendo conflicto? Pero, pues, por así decirlo, en la ideología de los conflictualistas, este conflicto no es algo malo. Entonces, como no es algo malo, pues realmente o sea, es que no es que sea algo malo, sino que es que antes es algo bueno porque es lo que permite que siga existiendo la sociedad. ¿Sí me entiendes? A mí me parece la idea de conflicto es, pues, tiene, o sea, algo en común con los funcionalistas es mantener como casi un paz o un equilibrio también, pero a través de conflictos. Sí. Pues, Entonces, más o menos. ah, pero entonces sería el contrario, no sería como el Capitolio de los funcionalistas, sino serían los conflictualistas, porque ellos son los que quieren que haya pues ojos del hambre, que es el problema, que es el conflicto. Sí, pero En cambio, los de los distintos, pues quieren que acabe. Ajá, exacto. Sí. Pues es que al principio la lectura como que lo plantea, dice como que es imposible como determinar uno o el otro, sino que generalmente depende de la perspectiva en la que se vea, ¿sí? Entonces es una cuestión muy subjetiva, porque es que para algunos el conflicto es bueno y para otros el conflicto es malo. Entonces, pues justamente por eso es que, o sea, para los que están en los Juegos del Hambre y para los que les toca ir a matarse, pues es algo malo. Pero para el Capitolio, que lo ve como una manera para que ellos solucionen sus problemas de tercer mundo, pues es algo bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que por eso digo que es como dual. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de control social, morales, religiosos y jurídicos? Los mecanismos de control social buscan asegurar la existencia de la sociedad y buscan, o sea, todos suenan como lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, los mecanismos de control social buscan que las personas se comporten de una manera adecuada y de una manera que sea, por así decirlo, coherente con el sistema social que está establecido. Entonces, mecanismos de control social, pues como tal, si no estoy mal, el más clásico, pues es la religión. No sé si hay una religión en los Juegos del Hambre. El Capitolio como tal es un mecanismo de control social, pues yo pues no estoy del todo seguro, ¿no? Pero yo estaría inclinado a decir que sí en el sentido de que se constituye como una autoridad. Dime, Johan. A mí me parece, pues, aunque no está mencionado ahí, pero el control social que dijo Iván, que está en la película, creo que es el tema de cultura. O sea, en la película han creado una cultura que todo el mundo piensa que, pues, como están viviendo y como hacen las cosas está bien. Exacto. Entonces, esa es la idea, como que puedan reconocer cuáles son los mecanismos que buscan asegurar una existencia en sociedad independiente, pues pacífica en los dos sentidos de la palabra, ya sea para los conflictualistas, ya sea para los funcionalistas. Entonces también los medios, yo creo que, si no estoy mal, siempre tengo en la cabeza una imagen de esa señora que hace, no sé cómo se llama esa vieja, esta. O sea, si ven como, por ejemplo, me imagino que eso es como radio y esas vainas, sí, o sea, como que
esa publicidad que se le da a los juegos, ¿ella no es mala? Bueno, pero igual. Como que esa publicidad que se le da a los Juegos del Hambre, pues no, o sea, yo sé que ella no, yo sé que la de azul no está, la de morado. ¿Ella tampoco es mala? Ella no es mala, sino que ella trata como de mostrar que son más. O sea, siempre trata de hacer un contraste entre el Capitolio y los distritos. Ok, Y se presenta como siendo irónica que los Juegos del Hambre pues van a ayudar a todo el mundo y trata de convencerlos, pero pues no es así mala como, digamos, el que dirige el Capitolio. ok. Entonces, pues por eso mismo, en el sentido de que ella la están utilizando y buscan utilizarla como un medio de difusión de la información. Entonces, pues como que por más de que sea irónico, pues el mensaje es el mismo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que sería un tema interesante tener en cuenta, el tema de los medios ahí. ¿Qué es esto? Ah, bueno, en fin, el caso. ¿Cuáles serían las conductas? Perdón, eso no entendí. O sea que un mecanismo de control puede ser la cultura. Pues sí, o sea, en la medida en que la cultura puede ser, o sea, en la medida en que existan como elementos culturales que te permitan estar de acuerdo con algo. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que pues la manera en que lo plantea Johan es que eh, las personas están convencidas de que en realidad los Juegos del Hambre pues son la panacea y son cosas buenas y funcionan y es bueno porque así ellos pueden comer, etcétera. Entonces eso mismo lo plantea como un control social porque evita en una cierta medida pues, como un conflicto entre las personas. Entonces en una cierta medida sí se puede entender como una cultura. ¿Más preguntas? Como medio control social, te digo. Listo. Ah, ¿cuáles serían las conductas desviadas en términos de Merton identificadas en las películas? La teoría de la desviación de Merton funciona de la siguiente manera. Él va a establecer que existen 4 tipos de conducta, bueno, 5 tipos de conducta que se pueden evidenciar dentro de la sociedad. Y esto... Aquí, ¿qué dice? Lo que él plantea es que en la sociedad lo que plantea Merton es que en la sociedad hay un proceso de socialización, que es sobre todo como al principio, y es que a través de la educación, como un mecanismo de control social, se busca ofrecerle, además de ofrecerle, sino también como meterle en la cabeza al individuo que en la sociedad existen fines y existen medios. Entonces, entonces esos medios que existen buscan que la persona pueda alcanzar los fines que van acorde con la perspectiva que se tenga sobre la sociedad. Entonces, si nos paramos en una sociedad que es funcionalista, básicamente el medio, bueno, el fin es mantener ese equilibrio social, es mantener una cohesión social entre los individuos para que ellos puedan, por así decirlo, coexistir de manera pacífica. Entonces, ese es como el fin. Entonces, todos los fines y todos los medios que logren mantener ese fin van a ser o buenos o malos. Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, mi fin es ser un abogado, porque pienso que siendo abogado puedo mantener esa cohesión social, puedo mantener que exista una convivencia pacífica entre las personas, pues entonces la sociedad me dice, yo te doy estos medios. Y estos medios es, por ejemplo, acceder a educación superior, acceder a educación gratuita, etc. Entonces la pregunta es si los individuos que se encuentran recibiendo esos fines y esos medios están de acuerdo o no están de acuerdo con ellos. Entonces, ahí es donde Merton plantea 4 tipos de, por así decirlo, de desviaciones y de conductas de los individuos que pueden adoptar. Entonces, digo que 5 porque la primera vendrá siendo un individuo que esté acorde y que no esté desviado, sino que simplemente actúe
conforme a lo que se le plantea. Entonces, en ese sentido, esos son los 4. Y el innovador vendría siendo el que está de acuerdo con los fines, pero piensa que los medios no son los adecuados o no son los suficientes para poder alcanzar esos fines. Entonces, en ese sentido, un innovador podría ser una persona que dice, no, pues mira, en esta situación el fin es convertirse en abogado, pero los medios que tenemos o que teníamos antes, que era solamente las clases presenciales, pues no son suficientes. Entonces, un innovador va a aportar un nuevo medio en el sentido de que va a ofrecer una perspectiva nueva sobre cómo se pueden alcanzar esos mismos fines. Entonces, en este caso, él propondría las clases virtuales. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Los demás? Listo. El ritualista no está de acuerdo con los fines. Piensa que los fines que la sociedad le ha ofrecido no son los idóneos y no son suficientes. Entonces busca cambiarlos. Pero piensa que los medios que le ofrece la sociedad sí son suficientes. Entonces, por decir algo, mi fin es la felicidad. Digamos que el fin que me impone la sociedad es la felicidad. Y entonces, para yo poder alcanzar esa felicidad, pues yo puedo estudiar, puedo trabajar, puedo tener pareja, etc. Entonces, dentro de esos fines, ese fin, yo digo, no, yo no quiero ser feliz, yo lo que quiero es estar en paz. Entonces, esos medios que me ofrecen, la educación, la pareja, está bien y yo los acepto y los sigo y me parece que son adecuados para alcanzar el fin que yo verdaderamente busco, que en este caso, por ejemplo, puede ser la paz mental. ¿Me entienden? Perfecto. Entonces, después existen 2 tipos de individuos que no están de acuerdo ni con los fines ni con los medios. Entonces piensan que ninguno de los dos está bien, pero en donde radica la diferencia es en su manera de responder a eso. Entonces existe el apático, que no está de acuerdo ni con los fines ni con los medios, pero simplemente decide marginarse y decide simplemente quedarse, por así decirlo, como en un segundo plano y no hacer nada al respecto. Pero por otro lado, existe el rebelde, que tampoco está de acuerdo ni con los fines ni con los medios, pero sí intenta cambiar esos medios y esos fines. Entonces la idea es que ustedes sean capaces de reconocer esas desviaciones en los juegos del hambre. Entonces yo creo que los demás, por ejemplo, el caso de la señora esta, podrían plantearse, bueno, ella qué tipo vendría siendo, si está conforme o no está conforme. Katniss está conforme o no está conforme. Esa es la idea. ¿Sí me entendieron? ¿Les queda claro eso? Listo. Cuarta pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son los fines de la sociedad expuesta en la película y cuáles son los medios de la sociedad en la sociedad? Ahí sí me cuesta ayudarlos porque no, pues como no me la he visto, pues me imagino que, si no estoy mal, en la película como que lo que me planteaba Johan antes, apático, igual ciudadano común prácticamente. Los fines y los medios vienen siendo a lo cual el individuo debe buscar y cómo le está socialmente permitido obtener ese fin, ¿sí? Entonces, pues hay que reconocerlos. En este caso, según lo que tengo entendido, pues para los distritos los Juegos del Hambre pues son algo bien. Entonces, significa entonces que los Juegos del Hambre se constituirían como un medio para alcanzar un fin en sociedad que puede ser, no sé, que quieran vivir felices, comer, etc. ¿Cuáles pueden ser considerados como comportamientos anómicos? Sigue la clasificación expuesta en la lectura. Esto la verdad lo leí ahorita y no tendría ni la más mínima idea de decirles cuál podría ser. ¿Cuál sería la definición del sometimiento o la restauración de la sociedad? Pues no sé, porque es que como que, según lo que tengo entendido, el villano en realidad como que, o sea, el que maneja el Capitolio, ¿por qué lo hace?
o cuál es el fin del que maneja el Capitolio. Creo que ahí es donde está más bien la respuesta, porque es que no les puedo decir directamente si es el sometimiento a la restauración, porque es que a simple vista, y pues por así decirlo, a simple vista del distrito, lo que el Capitolio busca hacer es mantener ese equilibrio social. Pero las motivaciones del dirigente Capitolio, si no estoy mal, distan de ese propósito. Y pues, eso lo sabrán ustedes. Déjenme reviso. La verdad es que esa de comportamientos anómicos se las debo porque no sabría a cuál se refiere. Porque la única clasificación de la que habla el texto es de la de Merton, de innovadores, esas vainas. Entonces no sabría decir. O sea, el profe Iván dijo anómicos desviación de la ideología, si sea función, ¿cómo es? De la ideología que escogiste. Creo que es desviación, que quiere decir anómica. Anómico, perdón. Ya me acordé. Aunque no estoy seguro. O sea, yo creo que por comportamiento anómico se refiere como a qué conducta desplegó el personaje para poder contemplarla como un comportamiento de estos. ¿Sí me entienden? Como en qué casos se vio que el personaje desplegó una conducta que estaba de acuerdo a los fines, de acuerdo a los medios, en contra de los fines, en contra de los medios o cualquiera de las dos. Entonces creo, pero no estoy seguro, yo le pregunto ahorita, si las conductas desviadas se refiere directamente a los individuos o si se refiere más bien, o sea, como yo lo entiendo, es que esta pregunta tiene que ver con los personajes como tal. ¿Y qué personajes podemos considerar como innovadores, ritualistas, apáticos o rebeldes? Mientras que esta pregunta iría dirigida hacia cuáles de las conductas que desplegaron estos personajes hace que pensemos que son apático, rebelde, etc. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden o no? O sea, que la manera en que yo lo entiendo es que cuando se refiere a conductas desviadas, busca que uno diga, Katniss es una, no sé, rebelde. Tal otro, ¿cómo se llama el novio? Peter. No sé. Peter es un apático. La vieja esta, ¿cómo se llama ella? No sé cómo se llama. ¿Ella cómo se llama? La de morado. F. F es una rebelde, una ritualista, una innovadora. Entonces, eso para esta pregunta. Pero para esta pregunta de los comportamientos anómicos, es decir, cuando cuando F entrevista a Katniss y hace todos esos comentarios irónicos, está desplegando una conducta eminentemente, no sé, innovadora. ¿Sí? Yo creo que a eso se refiere, pero le tengo que preguntar. ¿Sí me entendieron? Juan Carlos, no sé si quieres, tengo notas lo que dijo Iván sobre anómico. No, es que anómico se refiere a la teoría de Merton y se refiere como a los comportamientos desviados, pero no, como que no termino de ver cuál es la diferencia entre esta pregunta y la segunda. No, él habló de anómico, o sea, ni siquiera hablando de Merton. Él dijo, o sea, por decir, él explicó de esta forma, de conductas no deseadas. Y se puede actuar de dos formas, a priori o a posteriori. Es lo que él explicó en su clase sobre el tema de la anómico, del tema anómico. Es cuando usted va en contra de, por decirlo, leyes establecidos. Ok, tienes toda la razón.
Ok, listo. Entonces, en ese sentido, sí tiene más sentido. Entonces, porque es que en la página 64 dice conductas lícitas deseadas o ilícitas e indeseadas. ¿Sí? Entonces significaría que, olviden lo que les dije antes, las conductas desviadas pues tienen que referirse a estas, pues a esta clasificación de Merton, y a las conductas, a los comportamientos anómicos se referiría entonces a, sino que es que no sé si se referiría entonces a la respuesta como el ordenamiento o si se referiría más bien a los comportamientos de las personas. No sé, lo voy a preguntar porque no me queda claro esto. Entonces, igual, como que lo que yo entendería es que aquí, en esta pregunta de comportamientos anómicos, tienen que responder qué comportamientos se constituyen como lícitos, ilícitos o deseados e indeseados. Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que Johan me va a entender, ¿cierto? Porque también, pero pues es que también está este elemento de las conductas a priori y a posteriori, pero eso es más bien la manera en que responde el derecho a esas conductas indeseadas. Entonces, Sí, bueno, exactamente. yo creería que se refiere más bien a los comportamientos que desplegaron los personajes, pero pues igual. Yo le pregunto para que les quede claro eso porque... Última, en su opinión, sí, yo trato de reenviarle la nota de voz. En su opinión, ¿cuál es la función de ordenamiento jurídico expuesto en la película? La función de ordenamiento jurídico expuesto en la película, pues habría que ver entonces justamente lo de la respuesta a priori y posteriori y ver si el ordenamiento jurídico se encarga de prevenir, reprimir, promocionar o premiar. Entonces, ¿esto cómo funciona? La manera en que funciona el ordenamiento jurídico puede ser a priori, es decir, antes de que se despliegue la conducta, o a posteriori, es decir, después de que se despliegue la conducta. Entonces, cuando yo tengo conductas indeseadas, la manera en que se puede actuar a priori es tratando de prevenir esas conductas indeseadas. Cuando tengo una conducta indeseada, pero el ordenamiento jurídico responde a posteriori, lo que hace es que reprime esa conducta. Entonces, por ejemplo, una conducta indeseada que sea respondida a priori viene siendo a través de la amenaza. Entonces te dicen, si vos matas a alguien, pues tenés que ir a la cárcel tanto tiempo. Pero a posteriori, si la conducta indeseada, con todo y que trató de ser prevenida, no se logra prevenir y de todas formas se despliega, pues entonces el derecho lo que se encarga de hacer es de reprimir esa conducta llevando a cabo esa sanción que ya había previsto para la conducta y por tanto la persona se mete a la cárcel. ¿Me entienden? ¿Los demás? Listo. Pero también los individuos en sociedad pueden desplegar conductas deseadas y al mismo tiempo el ordenamiento jurídico puede actuar o a priori, es decir, antes o a posteriori. Entonces, a priori vendría siendo promocionando una conducta que es deseada y pues catalogándola como una conducta valiosa para el ordenamiento jurídico, pero también puede actuar a posteriori a través de la premiación de esas conductas deseadas. Entonces, por ejemplo, una conducta deseada que sea premiada es que, en el caso de la universidad si uno paga antes, la hace, bueno, eso no es un caso. Por ejemplo, en mi edificio, para pagar, si uno paga la administración los primeros 5 días del mes, le hacen un descuento. Entonces, lo que está haciendo al mismo tiempo es promocionar la conducta porque te dice, si pagas antes te voy a dar un descuento, pero además a posteriori está premiando, porque es que entonces, bueno, no estaría premiando directamente porque la conducta aún no se ha desplegado. Entonces significa que en este caso en mi edificio, en el que se encarga de promocionar la conducta, pues entonces se está actuando a priori porque se dice, si pagas cuando quiero que pagues, es decir, lo más rápido posible, pues entonces te voy a dar un premio. Y efectivamente se lo da. Y a posteriori, la conducta es premiada, pues en este mismo caso, o en el caso de... Yo creo que ese es el mejor ejemplo. En materia tributaria,
cuando se pagan los impuestos como lo más rápido posible, generalmente hay un descuento. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la función de ordenamiento jurídico que existe en la película? Es ver en un primer tiempo si se encarga de castigar, pues de prevenir, reprimir, promocionar o premiar las conductas pues de los ciudadanos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta las diferentes funciones que se han propuesto de acuerdo a las diferentes teorías. Entonces, por ejemplo, si nos vamos otra vez acá, si nos fijamos, ¿dónde está esto? El derecho puede tener muchas funciones. Entonces puede ser, por ejemplo, resolver conflictos, orientar el comportamiento, legitimar, configurar condiciones debidas, cuidar y mejorar el derecho. Entonces como que todo eso está en la lectura, función distributiva, función organizativa. Entonces como que también retomen esos elementos que ustedes puedan reconocer y pues todo eso está bien explicado en el video. Entonces no sé. No sé si quieren que se los explique directamente. Pues es que hay muchas funciones, entonces pues voy a tratar de ser pan conciso porque es muy largo. Pero fundamentalmente hay que percatarse sobre que existen dos grupos, por así decirlo, de pensadores que tienen diferentes perspectivas sobre lo que es el ordenamiento jurídico. Entonces, puede que la función del derecho sea una función promocional o una función distributiva, que en realidad viene siendo lo mismo que les expliqué ahorita. Entonces, la promocional es cuando el derecho se encarga de promocionar determinados comportamientos, mientras que la distributiva hace más bien referencia a una idea de justicia que busca redistribuir bienes económicos y oportunidades sociales para que las personas puedan vivir de una manera más adecuada. Entonces, eso es un cambio, pues eso ya es tema como histórico, no creo que sea muy necesario explicarlo. Pero más abajo, como les estamos mostrando ahorita, existen o sea, como que cada autor tiene una perspectiva distinta sobre las funciones que tiene el sistema jurídico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Parsons, la función principal del sistema jurídico es proponer una integración social constante, pero para poder lograr esa integración social constante, lo que hace es legitimar, interpretar, sancionar y aplicar el sistema jurídico. Entonces, tiene como esta función principal, integrar, pero además se encarga él mismo de legitimar, interpretar y sancionar y aplicar el derecho. Y eso es la explicación de las diferentes formas en que puede actuar el derecho. Pero entonces ya es mucho más adelante cuando se empiezan a concebir diferentes funciones sociales que están las que les presenté ahorita. Entonces, de acuerdo a Reisbinder, el derecho puede tener una función de resolver conflictos, pues como bien lo indica su nombre, de tratar de aparecer como una herramienta que sirva para solucionar cualquier conflicto que se plantee en sociedad. Otra función es orientar el comportamiento en el sentido de que busca plasmar una serie de conductas que son deseadas y otras que no son deseadas. La tercera, legitimar y organizar el poder social, en el sentido de que se busca que se reconoce la existencia de diferentes poderes y se reconoce la existencia de una pluralidad de poderes, pero la idea es que el derecho se encarga de legitimarlo y de organizarlo para que se logre hacer de manera pacífica, para que se pueda ejercer ese poder de manera pacífica y organizada. Cuarto, configuraciones de condiciones de vida, en el sentido de que el derecho se encarga de establecer cuáles son las condiciones de vida deseables y cuáles son las condiciones de vida que deben ser garantizadas. Quinto, cuidado y mejora del derecho, es una función que haría referencia a que el derecho es en sí mismo el encargado de asegurar su existencia y de mejorarse a sí mismo. ¿Me entienden? ¿Me entendieron esas 5? No hay que entrar muy en profundidad. Y en realidad pueden escoger cualquiera y pueden decir como, pues se puede ver que pues, en los Juegos del Hambre el ordenamiento jurídico se encarga de resolver conflictos, de orientar el comportamiento, pero además tiene una función distributiva porque busca, por así decirlo, distribuir las oportunidades, tiene una función educativa porque se encarga de establecer cuáles son los fines, los medios y se encarga de dar una cierta educación a las personas para que sepan comportarse en sociedad. Tiene una función integrativa porque se encarga de asegurar una cohesión social, etc. ¿Sí me entienden? Esa es la idea detrás de esa pregunta.
Mm, pero además está todo el elemento del cambio social que nos lleva a preguntarnos si en este caso los Juegos del Hambre, el ordenamiento jurídico actúa como una piedra en el zapato del cambio social o si realmente ayuda a que haya un cambio social. Y esa es otra función que tiene el derecho. Entonces, eh, pues por eso mismo hay que entender también la diferencia entre funcionalismo y conflictualismo y de manera general tal vez no tienen que entrar tan en profundidad en las funciones como tal, sino más bien en explicar como cuál es la perspectiva del cuál es la perspectiva que se tiene del derecho en el conflictualismo y cuál es la perspectiva que se tiene del derecho en el funcionalismo. Porque recordemos que en el conflictualismo el derecho se posiciona como una herramienta para mantener, para legitimar el poder, o sea, como decían antes, para someter a una clase social y también tiene una función ideológica. Eso lo propone Marx y en general los marxistas, que el derecho se constituye como esa doble herramienta como esa herramienta con doble función, una función de legitimación y una función ideológica. Entonces la de sometimiento, que busca mantener que una clase social se mantenga en el poder mientras que tiene una función ideológica que se encarga de plantear y de, por así decirlo, meterle en la cabeza a los individuos los comportamientos que están bien y las ideas que están bien para el mismo sistema jurídico. ¿Me entienden? ¿Entienden o no? Mientras que para el funcionalismo va mucho más en línea con esas perspectivas que les dije, que puede ser distribuir, organizar, pero siempre teniendo en cuenta que para los funcionalistas el derecho se constituye como una herramienta para alcanzar ese equilibrio social. Entonces ya si quieren entrar en profundidad y explicar y pues como retomar algunas funciones que les parezcan importantes, pues eso está muy bien. El problema pues es que pues tienen muy poco espacio para poder desarrollarlo. Yo les recomiendo que hagan una introducción muy corta, máximo 2 frases, y una conclusión también muy corta, que, que trate como de abarcar los elementos más importantes, o que sea más bien una conclusión del estilo personal. Pero recuerden que esta última pregunta es de opinión, y ahí yo creo que valdría mucho la pena que le dedicaran un poquito más de tiempo a esta pregunta, como un poquito más de espacio, no de tiempo, un poquito más de espacio a esta pregunta que a estas. Pero bueno. Y pues finalmente elaboró un video de 3 minutos donde exponga la estructura argumentativa de su escrito, la opinión personal de los autores y las conclusiones. Ahí pues ya eso lo explica solo. Simplemente tienen que explicar lo que escribieron, su opinión respecto de los temas, su opinión respecto de los... y pues tratar de mantenerlo de una manera muy concreta y sintética. Entonces, eso vendría siendo todo, chicos. Yo grabé esta tutoría, la subo ahorita a YouTube y la idea es que, pues, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier pregunta, pues me la hagan. Recuerden que yo trato de responderles rápido, solamente que también me ocupo. Entonces, bueno, nada. Les pido que por favor por el chat me envíen su número de tarjeta, su número de documento de identidad, por favor. Chicos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que la próxima semana ya nos quedan que nos quedan 2 tutorías después de esta. O sea, la próxima semana y la próxima semana ya se acaban las tutorías. Entonces la idea es como que podamos hacer un repaso general de la materia. Y pues también a final de semestre se envían como un formulario para que me califiquen a mí como tutor. Y pues bueno, si tienen, también les quería decir que, pues bueno, ya se acerca el próximo semestre, entonces si necesitan como recomendaciones de profesores, cosas así, pues me escriben, yo no tengo ningún problema con dárselas. Entonces, chao chicos, que 50 lucas. ¿Qué tal? Chao chicos, que estén muy bien y cualquier cosa me escriben, bueno. Chao.